damos inicio a nuestro seminario permanente. Estamos grabando la reunión. Entonces, Perfecto. en nombre de nuestro coordinador de la Comisión de Amenazas y Riesgos Geotécnicos, el ingeniero, el ingeniero Carlos Cantillo, que no ha podido pues acompañarnos el día de hoy porque está en una comisión. Tenemos el gusto de presentar al doctor Julio Fierro Morales, director general del Servicio Geológico Colombiano, con la conferencia Reconstruyendo la Geología de Quebrada Blanca. El doctor Julio es geólogo con maestría en geotecnia de la Universidad Nacional de Colombia, con una trayectoria de 30 años. Se ha especializado en políticas ambientales, estudios en geociencias para la formulación de políticas públicas en ordenamiento territorial, así como la gestión de riesgos de origen geológico y la defensa técnica de comunidades desde el conocimiento geocientífico. Actualmente se desempeña como director general del Servicio Geológico Colombiano. Ha sido docente en las Universidades Nacional, Javeriana y Los Andes. Además, fue uno de los fundadores de la Corporación Geoambiental Terrae. Ha asesorado además varias entidades, entre ellas el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales, Contraloría General de la República y organismos gubernamentales locales. Entonces, para efectos de logística, los interesados en algunas preguntas la pueden formular en el chat y al finalizar la charla con el doctor Julio, daremos espacio para las preguntas correspondientes. Bienvenido, doctor Julio, y muchas gracias. Profesor, muchas gracias por esa presentación extensa. Eh, yo tengo también, por supuesto, un orgullo muy grande de haber pertenecido a la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Geotecnia y haberme desempeñado pues como geólogo para ingeniería durante prácticamente todo mi ejercicio profesional, en paralelo con otro tipo de actividades. En este momento, pues yo lo que voy a presentar es el trabajo de decenas de personas, decenas de colaboradores y colaboradoras del Servicio Geológico Colombiano. Al final están todos los nombres. Y esto surge de la conmemoración que tuvimos este año, hace medio año, de el peor desastre vial del país, que fue el deslizamiento y flujo de Quebrada Blanca que arrasó con una parte de la carretera Bogotá-Villavicencio. Eh, y lo que nos llevó a plantearnos la necesidad de que las conmemoraciones no sean solamente un discurso, sino que nosotros debemos trabajar desde un ámbito forense los desastres que tienen que ver con aspectos geocientíficos. Se traduce en lo que voy a mostrar hoy, y es intentar aplicar nuevas técnicas y técnicas también tradicionales de los estudios de estabilidad de taludes para intentar dar una mayor información sobre lo que pudo suceder, porque tenemos claras las consecuencias, ¿no? Cientos de personas que murieron, la desconexión entre Bogotá y Villavicencio, pero el por qué sucedió tiene muchas incógnitas y nosotros todavía no las hemos resuelto, de hecho. Sin embargo, nos parece que es una buena oportunidad para plantear nuevas metodologías. Algunas de estas las voy a mostrar hoy, de visitar la zona y revisitarla también desde perspectivas también muy integradoras del conocimiento geocientífico. Entonces, la zona de Quebrada Blanca hace parte de la gran cuenca del río Negro, que en el llano llamamos el río Guayuriba, que es un afluente del río Meta, cuenca del Orinoco. Em, y hoy voy a mostrar que estamos haciendo algunos estudios de isotopía. Ahorita les mostraré y les plantearé muy rápidamente en qué consiste ello. Pero esa vertiente, la vertiente oriental de la cordillera oriental, contiene el agua, buena parte del agua de la cual nos surtimos en Bogotá. Entonces, hay una serie de relaciones también que estamos buscando que no solamente tienen que ver con la parte geotécnica, en lo que por supuesto ante la invitación y el contexto me voy a enfocar hoy, sino que hace parte de estudios
que estamos haciendo en esta zona de vertiente oriental, que incluyen también los estudios de sismogeneración, porque pues la amenaza sísmica de Villavicencio y Bogotá, que están correlacionadas, por supuesto, dependen en buena parte de estudiar esta zona del país. Así que acá lo que estamos viendo es la ubicación en la parte sur oriental del departamento de Cundinamarca y estamos viendo la cuenca de la Quebrada Blanca en amarillo, su desembocadura en el Río Negro. Los que vamos por la carretera Bogotá-Villavicencio pues tenemos cierta familiaridad con la zona, y en el polígono magenta está la zona que se deslizó en 1974. Y acá tenemos una imagen de terreno en donde podemos ver una serie de depósitos de materiales no litificados, no rocosos, que conforman unas terrazas, que conforman unas mesas o mesetas que tienen bastante altura, cientos de metros, respecto al nivel actual de la corriente. Y eso ya nos pone en un contexto tectónico de levantamiento activo, en donde ese levantamiento puede ser tan rápido que estos materiales que depositó, por supuesto, depositaron las aguas, los ríos, las quebradas, pues hoy se encuentran muy, muy altos respecto al nivel actual de depositación de esas quebradas. Y la otra cosa que me parece también un contexto fundamental para mostrar con esta fotografía es que tenemos la zona del deslizamiento de Quebrada Blanca de 1974 en la parte izquierda de la fotografía, pero en la parte derecha de la fotografía, cubierto por una serie de estructuras acá alargadas, que son los galpones, pues está la vereda de Mesa Grande con otro depósito que también ha generado problemas de estabilidad en túneles, en la vía Bogotá-Villavicencio, peligros hacia Guayabetal y pues hacia los usuarios de la vía. Y el contexto geológico y geomorfológico pues es muy similar, es prácticamente calcado. Es decir, tenemos unos depósitos colgados, unos depósitos fluviotorrenciales que están colgados cientos de metros sobre el nivel actual de las corrientes, que están sobre rocas metamórficas en un entorno de levantamiento tectónico activo, de sismicidad activa, ya lo vamos a ver, y de una hidrogeología que no conocemos. Entonces, hoy vamos a plantear lo que hemos avanzado y también pues, lo que nos falta por avanzar y por conocer. Acá tenemos una comparación multitemporal, una fotografía aérea del 1 de julio de 1974. Ahí tienen incluso cuál es el número de vuelo para que quien le interese lo busque en el Agustín Codazzi, porque creo que la fotointerpretación es algo que no podemos dejar perder desde ningún punto de vista, desde lo metodológico en la geotecnia, porque las fotografías aéreas son una herramienta barata y que nos da una ventana en el tiempo que ningún otro elemento metodológico nos permite. Y yo a veces siento con mucha angustia como geólogo que este tema de las fotografías aéreas se pierde. ¿Y por qué se pierde? Porque no, ahora lo que hacemos es analizar modelos digitales de terreno. Bueno, los modelos digitales de terreno pueden ser maravillosos, pero por un lado nos dan solamente una información de las últimas 2 décadas, y por otra, pues no tienen los contrastes de color que son tan útiles para definir dónde hay deslizamientos activos. Entonces, miren esa maravilla de documento que es la fotografía aérea de 1974 que tenemos aquí a la izquierda. Y miren la fecha, 3 días después de la ocurrencia de la tragedia. Ahí podemos ver la carretera. Voy a mover la flecha en el sentido Bogotá. A ver, que se me perdió. Bogotá, Villavicencio. Y la carretera venía, seguía media ladera y atravesaba en un puente para volver por el cañón de la quebrada, y buscar pues ya a Guayabetal. Ahí tenemos muchas cosas, tenemos pues la cicatriz del deslizamiento, tenemos el represamiento que generó ese deslizamiento sobre la Quebrada Blanca,
y está en la parte derecha de la diapositiva una fotografía de dron que tomamos ahora en el Servicio Geológico Colombiano este año y más o menos la comparación de los polígonos de afectación y lo que tenemos pues son reactivaciones, carcavamientos y flujos de detritos en esos procesos de carcavamiento. Así que pues por supuesto que es una zona inestable y sigue siendo una zona inestable. Esta diapositiva está tomada de la presentación que hicimos en Guayabetal y en Villavicencio en la conmemoración de los 50 años del evento. Y pues hay unas medidas análogas para que el público amplio entienda de qué se trataba, ¿no? El gran tamaño de de este proceso, ¿no? Una altura de descarte de 100 metros, una altura de depósito de 150 metros, pendientes altísimas de hasta 65 grados, y los volúmenes reportados que varían entre 450.000 metros cúbicos y cerca de 1 millón de metros cúbicos. Y eso fue pues, lo que se desliza y eso es lo que luego fluye encajonado en el valle de la Quebrada Blanca, con incluso, de acuerdo con los testimonios y planteamientos como los del ingeniero Manuel García López, de que pudo haber también una onda de choque, dada la velocidad con que el depósito o se deslizó, pues que es la interpretación que nosotros damos, o que se volcó, que es otra interpretación pues que también eh, ha tenido cabida. Ocurrió el 28 de junio de 1974 en Trancón, 3:30 a 4 de la tarde. Ya hablé del volumen aproximado de la masa movilizada y esto generó una tragedia de alrededor de 500 muertos y más de 100 personas heridas. Entonces, cuando uno hace la comparación entre las víctimas mortales y los heridos, pues se da cuenta de la energía involucrada en el proceso. Y como había trancón, entonces había muchos buses, había camiones, había carros particulares, etcétera, etcétera. Y había el desorden, pues que suele caracterizar cuando hay trancones muy largos y luego o se abre la vía o se permite la vía de algunos, se permite el paso de algunos. Entonces se generan también desórdenes, que en este caso, pues esos desórdenes también fueron parte de una receta terrible que dio lugar pues al desastre del que estamos hablando hoy. Y ustedes ven que hubo también unos problemas económicos porque se aisló el llano de Bogotá y pues el llano es una despensa importantísima en términos de carne y bueno, de otros productos agrícolas y pecuarios. Y el gobierno declaró estado de emergencia en todo el territorio nacional durante 45 días. Yo siempre que estoy dando esta charla, pues recuerdo que soy de Villavicencio y que de mis recuerdos más viejos es haber bajado de Bogotá a Villavicencio luego del desastre con una carretera completamente militarizada, con trancones también terribles, etcétera, etcétera. Y acá pues tenemos que había unos eventos previos. Según los informes del Ministerio de Obras Públicas de su momento, desde 1970 se han producido en total 678 movimientos en masa a lo largo de toda la vía. Y en particular en Quebrada Blanca, pues ustedes están viendo ahí desde 1950 hasta 1973, el año anterior a la tragedia, un montón de eventos, de deslizamientos, de flujos que habían afectado o la vía en ese cañón de la Quebrada Blanca o habían afectado de manera previa el puente con el que la vía libraba el paso sobre la quebrada. Incluso después de la tragedia hubo un nuevo deslizamiento que taponó la vía. Así que pues esto es simplemente plantear la inmensa inestabilidad de esta zona. Ya aquí, saliendo de la parte histórica, aunque ahorita retomaremos algún tema, lo que tenemos es que ustedes ven un régimen de precipitación monomodal muy marcado, que es propio de la vertiente oriental de la cordillera oriental, con máximos de precipitaciones entre mayo y agosto, siendo julio el mes en donde suele haber
las mayores lluvias y tenemos unas estaciones, una de ellas dentro de la cuenca de Quebrada Blanca, que es la estación de Montorredondo, y otras estaciones cercanas, Susumuco, también está Monfort. Monfort está al otro lado de la cuenca, entre la cuenca del río Guatiquía, pero pues relativamente cercana y dadas pues las pocas estaciones que se tienen en la zona, pues hay que contar con todas ellas. Entonces, aquí vamos a mostrar lo que hicieron los ingenieros, ingenieras que manejan la parte hidrológica, y es que estamos viendo las lluvias, tanto en promedio anual como número de días de lluvia, desde 1990 hasta 1999, y en algunas estaciones, en buena parte de las estaciones, casi en todas analizadas, se nota un aumento en las lluvias anuales. Sí, hay una tendencia, qué pena, yo le puedo pedir a Gonzalo hincapié si puede cerrar la cámara, que yo soy muy curioso, entonces me distraigo y por favor discúlpeme con la solicitud que le hago para que si usted puede cierre la cámara. Entonces, gracias. Entonces, lo que se ve es una tendencia a un aumento de lluvias. Esa es la tendencia marcada en prácticamente todas las estaciones. Sin embargo, desde 2010 a hoy, que es lo que vemos en la gráfica de abajo, de 2010 hasta 2023, el número de días de lluvia es menor. Entonces, si llueve más, pero llueve menos días, lo que significa es que nosotros ya podemos estar viendo una concentración de las lluvias. Es decir, llueve menos días, pero los días que llueve, llueve mucho más. Esa exacerbación de los picos es propia de lo que siempre se ha planteado como un efecto del cambio climático, así que probablemente nosotros ya estemos viendo la disminución del número de días de lluvia, sí se ve en todas las estaciones que tenemos analizadas para la zona. Y si eso sigue sucediendo, pues lo que vamos a tener también desde la geotecnia es un reto grande, porque esos extremos, esa concentración de lluvias, pues sabemos lo que significa en términos de estabilidad, sabemos lo que significa en términos de la variación de las masas inestables, sabemos lo que significa en términos de la presión de poros, en términos de el cambio de comportamiento de materiales arcillosos, en términos de la presión de salida que pueden ejercer los flujos hidrogeológicos. Así que el cambio climático también nos impone en la geotecnia unos retos fundamentales que tenemos que comenzar a plantear. Y aquí lo que estamos viendo es solamente el mes de julio, el más lluvioso, y tenemos exactamente las mismas tendencias, es decir, en buena parte de las estaciones, un aumento en las lluvias a lo largo del año, es decir, llueve más conforme va pasando el tiempo desde 1990 a hoy, cada vez llueve más, pero en julio, lo mismo que se vio a lo largo de todo el año, también en julio es muy marcado que llueve menos días. Así que ya comenzamos a ver acá ciertos indicios, toca seguirle trabajando, de que esto de que el cambio climático iba a exacerbar los picos, pues estaba ajustado con lo que estamos viendo ahora en la realidad. Em, Sismicidad, entonces estoy viendo los detonantes típicos que nosotros usamos en estabilidad, primero las lluvias y ahora los sismos. Entonces, para la zona, hay ahí tenemos dos, cuatro, seis eventos desde 1644 hasta 2023 que han generado intensidades. Ahí también hay unas magnitudes estimadas o calculadas, pero intensidades, eh, particularmente antes de los cuatro primeros es con intensidades eh, mayores o iguales a 6. Y estos son daños leves a daños destructivos en la escala de intensidad. Y si vemos las magnitudes, pues estas son, digamos que, trabajadas a partir de las intensidades. Las magnitudes estarían entre 5,5 y 6,1 en esta zona cercana al deslizamiento de Quebrada Blanca. Pero si ampliamos un poco esta zona de revisión de la sismicidad histórica, pues ya tenemos otros sismos
donde ya hay intensidad, donde hay magnitudes, algunas de ellas pues que han sido registradas, como las del año pasado, hace año, casi año y medio, las del 17 de agosto de 2023, donde tuvimos magnitud de 6,1, el sismo del Calvario. También tenemos el sismo de Quetamel del 24 de mayo de 2008 con magnitud de 5,9. Entonces ahí ya comenzamos a ver estos datos ya de magnitudes y pues otros datos de sismicidades históricas con magnitudes considerables que se tradujeron también en intensidades considerables. Y es importante comenzar a ver aquí, por ejemplo, este de 1743 de Chingaza, Fomeque, en Cundinamarca, que tiene intensidades de 8 y al que se le asocia una magnitud de 6,2, es decir, el doble de lo que tuvimos en, el año pasado. Entonces, pues obviamente sabemos que estamos en una zona sísmicamente activa, cercana a Bogotá, pero pues a veces se nos pasa de la memoria el hecho de la existencia de estos sismos. Entonces aquí los vamos viendo eh, entrando allí con la ubicación. Estos epicentros están a menos de 50 kilómetros del deslizamiento a la redonda. Y aquí tenemos eventos de magnitud, es decir, ya esto es con instrumentación, mayor o igual a 4 en un radio de 30 kilómetros del deslizamiento. Entonces, pues ahí tenemos sobre todo los sismos del año pasado, en donde tuvimos no solamente el principal de magnitud 6,1, sino las creo que tres réplicas más hubo, con intensidades mayores de 4, con magnitudes mayores de 4. Entonces, pues ahí estamos viendo que estamos en una zona movida. El deslizamiento, la zona de deslizamiento es este puntico negro que yo estoy en este momento señalando. Entonces, estamos en una zona movida, prácticamente todos ellos son someros. Si ustedes ven, los rojos tienen profundidades menores a 10 kilómetros, las profundidades epicentrales, los amarillos de 10 a 20 kilómetros y prácticamente pues todos están allí, ¿no? El único, hay uno azul, 30 a 50 kilómetros de profundidad, digamos ya pasando hacia profundidades intermedias, pero pues prácticamente todos son profundidades someras, lo que lleva por supuesto a unas mayores aceleraciones en superficie y a generar pues unos daños considerables dada esa someridad que tiene. Bueno, geología, esto ya son los trabajos que estamos haciendo en este año. Ustedes ven los puntos de control, es decir, eso está bien pisado, bastante trabajo de campo. Los punticos magenta son las diferentes estaciones y pues lo que tenemos, que ya lo había dicho en las fotografías, son rocas metamórficas del grupo Ketame. Esas rocas metamórficas son fundamentalmente filitas y cuarcitas, y sobre esas filitas y cuarcitas tenemos distintos tipos de depósitos. Y ahí se ven bien bonitos en verde los depósitos pluviotorrenciales antiguos y muy antiguos, conformando estas mesetas, estas terrazas colgadas, que son, digamos, la característica de esta zona de estudio. Bueno, 385 estaciones, 646 datos de brújula, y pues aquí vemos otra vez en terreno esa disposición, las rocas conformando unas laderas muy, muy empinadas, un entallamiento muy, muy fuerte de las quebradas, unos perfiles de ladera muy convexos, y todo esto, el hecho de tener esas quebradas tan entalladas, esos depósitos tan colgados, esos perfiles de ladera convexos, pues todo esto indica una tectónica activa, un levantamiento cordillerano activo relativamente rápido para la zona. Y queremos pasar de decir relativamente rápido para la zona a tener la posibilidad de datar, y esperamos el próximo año, en el segundo semestre, tener unas técnicas de luminiscencia ópticamente estimulada o SL para poder datar estos depósitos y ya no hablar en términos cualitativos, sino hablar en términos cuantitativos de cuál es la tasa de levantamiento para la zona, y particularmente para estos depósitos que están colgados.
Así que por ahora les decimos que tenemos depósitos muy antiguos, antiguos y recientes, pero ojalá en 2026 ya tengamos la manera de decir, estos son depósitos muy antiguos que tienen tantos miles o decenas de miles o centenas de miles de años. Yo pensaría que está por los plazos de las decenas de miles, pero hay que esperar esos datos. Así que vamos a pasar de la cualificación a la cuantificación con la mejora de las capacidades analíticas de geocronología del Servicio Geológico Colombiano. Y aquí tenemos cómo se ven esos depósitos pluviotorrenciales que pues también los que hayan bajado carretera Bogotá-Villavicencio los han visto, siempre están por ahí en algún lado pelados justamente en razón a su inestabilidad y ustedes pueden ver acá pues un carácter caótico, una estratificación muy poco marcada. Sin embargo, pues hay algunos niveles que se pueden observar un poco quizá más tranquilos, más influencia de agua, de flujos acuosos y la mayor parte, la mayor masa de estos depósitos, pues flujos quizá no acuosos, flujos quizá no newtonianos, flujos de escombros, en donde esa dinámica que también queremos trabajar, la dinámica de la interacción de las partículas chocando es muy importante también para poder entender, analizar y acercarse, por supuesto, también a las medidas correctivas. Y acá pues tenemos como los detalles, ¿no? Se hicieron observaciones de campo en términos de si los fragmentos rocosos, los clastos, tienen pátinas de oxidación, cuál es el espesor de esa pátina o no tiene pátina de oxidación, porque eso nos permite ir planteando también de manera cualitativa qué depósito es más antiguo que otro. Y ahorita vamos a ver también líquenes que estamos tratando de implementar una técnica a ver cómo le trabajamos. Y pues por supuesto toda la descripción de un depósito, si son matriz o clastos soportados, los tamaños, las formas de los fragmentos, la esfericidad, el arreglo, si es estratificado o es caótico, cuál es la matriz, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que hacemos de manera común los geólogos de ingeniería haciendo las descripciones de las unidades geológicas superficiales. Em, y pues acá tenemos más de ello, ¿no? Aquí tenemos los niveles torrenciales, aquí los niveles aluviales, en donde por supuesto tenemos variaciones de tamaño, variaciones de forma, etcétera, etcétera. Y ocasionalmente también hay unos niveles aluviales finos, ¿no? Limosos, lodosos, que corresponden a momentos de transporte muy gobernado por lo acuoso, eh, newtoniano, y esos también dejan ahí unas huellas. Y aquí dentro de lo que estamos, digamos, planteando es entrenar máquinas también para que el trabajo de macrogranulometría, de distribución de los fragmentos rocosos, etcétera, pues que se haga de manera automática con el entrenamiento de máquinas. Entonces aquí, a partir de las fotografías tomadas con drones, pues ahí se ve cómo se entrena el modelo, pues se ve que obviamente si ustedes ven sobre todo la imagen inferior derecha, en ese entrenamiento de modelo, pues hay un montón de cosas que quedan por fuera, luego se hace una revisión y una corrección manual y con ello obtenemos, por ejemplo, macrogranulometrías. Es decir, si no podemos traer muestras muy grandes al laboratorio y lo que tenemos es un depósito de fragmentos grandes, entonces pues necesitamos tener técnicas macrogranulométricas para conjugarlas, para adicionarlas, pues a la granulometría que se hace en laboratorio. Entonces aquí lo que tenemos es la curva macrogranulométrica con estos entrenamientos de máquina en la parte superior y la curva granulométrica más tradicional hecha en laboratorio. Por supuesto que luego hay que integrar todas estas granulometrías y lo que esperamos es que en términos de reología de los materiales, pues esto les sirva ya a quienes modelan flujos, a quienes modelan estabilidad, etcétera, etcétera. Y acá tenemos pues los dos tipos principales de roca, filitas, son unas filitas grises azulosas, con bastante material micazo que les da un brillo bonito, y tenemos cuarcitas, por ejemplo, típicamente representadas en las excavaciones de los túneles no revestidos o que originalmente no estaban revestidos, los primeros túneles, los túneles justamente de Quebrada Blanca.
esos túneles están atravesando prácticamente solo cuarcitas y estas cuarcitas pues afloran en otros lugares de la carretera Bogotá-Villavicencio, rocas digamos muy competentes, muy duras, pero al mismo tiempo con intenso fracturamiento. Y ese intenso fracturamiento es como la marca registrada de toda la zona de Piedemonte llanero y acá que estamos relativamente lejos del Piedemonte todavía tenemos justamente por todos estos temas de la tectónica activa un intenso fracturamiento en todas las secuencias rocosas. Y tenemos materiales intermedios justamente los producidos por el efecto ya de una tectónica muy intensa, fallas geológicas directamente de cierta magnitud, de cierto tamaño, que generan pues zonas de daño, brechas de falla, que podemos calificar desde la geotecnia como un material intermedio y pues ahí estamos viendo ese intenso fracturamiento que las caracteriza. Y pues tenemos que estas brechas de falla están también muchas veces asociadas a estas fallas geológicas que estamos identificando para la zona. Ahora no sé qué pasó, pero esto no continúa. Un segundito, a ver cómo soluciono. Parece que si hubiera trabajo. Denme un segundo. Listo. Y acá las interpretaciones de geología estructural, pues que son importantes para los temas de estabilidad de taludes en macizo rocoso y también para la parte hidrogeológica. Entonces ahí estamos viendo, am, perdón un segundito, ahí estamos viendo lineamientos o alineamientos fotogeológicos a partir de DEM, de fotografías aéreas, que es el diagrama de Rosas más a la izquierda. Y lo que vemos es dos tendencias muy dominantes, una noreste-suroeste y otra noroeste-sureste que están representando bastante bien las fallas. Aquí en el tercero, lo que estamos viendo son ya las mediciones con brújula de planos de fallas mesoscópicas, fallas tamaño afloramiento, en donde seguimos viendo esos patrones dominantes muy bien representados en planos pulidos y en planos estriados. Las 417 mediciones de fracturas, incluyendo diaclasas y fallas, pues nos dan ya una distribución menos marcada, no es tan fácil verlo. Y la foliación de las filitas, lo que tenemos ahí es ya una tendencia muy cercana a norte-sur dominante, con otras tendencias más hacia noroeste-sureste. Entonces, ahí tenemos los datos de fracturas. Y otra vez se trabó, perdón, que voy a tener que, a ver, ya había salido. Sí. Bueno, la geofísica, entonces, tomografías eléctricas en las zonas de depósitos, en esas mesas y mesetas y en los contactos con la roca. Y pues ahí tenemos unos datos preliminares. Estamos interpretándolas, los expertos están ahí interpretando la existencia de niveles freáticos aproximadamente a 20 metros de profundidad, pero todo esto digamos que está en proceso. Pero estamos también como tratando de tener técnicas diversas de geofísica usadas en este trabajo. Y también se están haciendo estudios de microtremores y con esto sacando las velocidades, pues lo que tenemos es que con esta geofísica la roca se profundiza hacia el suroeste, pues cosa que también se calibra con la geomorfología. Y hay algo que también estamos intentando usar, eh, en un trabajo que yo coordiné en Mocoa, nos dio muy buenos resultados, pero es que en Mocoa teníamos las posibilidades de datar con carbono 14 y es usar líquenes. Los líquenes pues son estas asociaciones alga-hongo que vemos sobre las piedras que están expuestas hace mucho tiempo, o bueno, hace algunos años. Y aquí hay algo que me parece súper interesante en términos metodológicos y que yo lo aprendí en Mocoa con los biólogos que nos ayudaron en ese momento. Y es, bueno, ¿ustedes cómo saben que tal especie de líquen crece a X velocidad acá para esta zona
en Mocoa o en Quebrada Blanca o en donde quiera que uno esté. Entonces me dijeron, pues nos vamos a un cementerio. Entonces van a los cementerios y pues en los cementerios puede que las lápidas al comienzo estén cuidadas y cepilladitas, etcétera, y luego entonces de pronto se dejen de cepillar, pero tener bastantes lápidas da la posibilidad de tener unos buenos datos de crecimiento de los líquenes, pues porque ahí está la fecha en que el líquen pudo comenzar a crecer. Estos líquenes que crecen sobre rocas se llaman rupícolas. Usualmente los biólogos trabajan mucho en el estudio de líquenes que crecen sobre troncos, pero no mucho en los líquenes rupícolas. Así que pues estamos abriendo ahí como una línea de trabajo en usar la liquenometría para datar eventos de movimientos en masa, eventos volcánicos, retrocesos glaciales. Y lo que encontraron, digamos, preliminarmente es que los líquenes que están en Quebrada Blanca, algunos de ellos también habían sido encontrados por el trabajo que hicimos en su momento, cuando yo no estaba en el Servicio Geológico Colombiano en Mocoa. Y, eh, y pues hay una dificultad y es que la liquenometría, nosotros estamos siendo pioneros en usar liquenometría aquí en Colombia en temas de movimientos en masa, pero no tenemos buenos estándares en términos de, de la tasa de crecimiento de las especies, porque esto se usa mucho en países de latitudes altas o bajas, y las especies comunes a esas latitudes, nosotros las tenemos acá, pero a gran altura. Entonces, si estamos ya en tierras bajas o semibajas, entonces comenzamos a tener dificultades, pero justamente pues de eso se trata, ¿no? De comenzar a plantear las posibilidades, las hipótesis, el trabajo y abrir la brecha de estas temáticas que me parecen muy interesantes porque las dataciones con carbono 14 son muy caras, no es fácil poder acceder a que a un consultor, a un proyecto de investigación le patrocinen las dataciones. Nosotros aquí en el Servicio Geológico Colombiano, de hecho, tenemos la posibilidad de datación, pero nuestro laboratorio tiene una limitante y es que exige unas muestras relativamente grandes, mayores de 10 gramos. Entonces no es fácil conseguir esos tamaños casi nunca y eso nos limita bastante. Y la liconometría pues es bastante barata pues porque es contratar biólogos que sepan de estos temas y pues que busquen cuáles son las especies y cuáles son las tasas de crecimiento y esto nos puede entonces dar una posibilidad de datación. Y aquí pues en Quebrada Blanca estamos trabajando, pero los datos por ahora pues no son datos que puedan corresponder a la edad del depósito, sino quizá a otro tipo de momentos y eso pues los estamos trabajando, pero quería como aprovechar la oportunidad que ustedes me dan para mostrarles estas otras técnicas que se usan en otros lugares y que nosotros también tenemos que comenzar a trabajar en el país. Y bueno, entonces acá en la parte morfodinámica tenemos, yo ya había mostrado, como que había eventos históricos previos al deslizamiento de junio de 1974 y acá entonces también lo que hay complementario es que en 2019 en el kilómetro 58 un deslizamiento obstruyó la vía y deformó el túnel y yo ya les había planteado que el entorno geológico, geomorfológico, hidrogeológico es muy similar y estoy seguro que si hubiésemos hecho un estudio forense de Quebrada Blanca, nos habríamos evitado también la tragedia económica que fue el hecho de tener esas inestabilidades en el kilómetro 58. Bueno, aquí como detalles de las dinámicas que se suceden en la zona. Ya había mostrado en una fotografía el represamiento que se generó en 1974 y esas dinámicas, pues ahí las tenemos cerca en un deslizamiento mucho más pequeño, un represamiento parcial de la Quebrada Blanca. Así que pues tenemos ese tipo de eventos, de dinámicas. De hecho, la noche del 18 de julio del año pasado, pues hubo un desastre porque eh, cerca de 30 personas murieron muy cerca también en la Quebrada Naranjal. Espero no estar, que la memoria no me esté jugando malas pasadas, pero tuvimos 30 muertos por estas dinámicas de represamientos, de flujos
que bajan en momentos de lluvias y pues cuando hay sismos, por supuesto que también tenemos este tipo de dinámicas, pues también hicimos los análisis multitemporales con las fotografías aéreas, me voy a volver un segundito, 1950, 1960, 1967 y pues el evento de 1974. Y ahí seguimos, 75, 85, 97, 2007, y pues lo que vemos es una dinámica reiterada de carcavamiento, flujos y deslizamientos que ocurren en estas zonas de entallamiento tan grande que hacen las quebradas. De la corona del deslizamiento de 1974, un retroceso del terreno de 68 metros. Aquí en la imagen de la mitad estamos viendo los bordes de las terrazas, cómo han ido desde el 50 hasta 2007 retrocediendo y también la terraza del otro lado que está cubierta por una vegetación que no permite como verlo de la misma manera, pues allí también tenemos retrocesos en las coronas de estas terrazas en el hombro. Y hay otra cosa que estamos planteando y es tratar de entender un poco mejor, y ya con esto voy cerrando, tratar de entender un poco mejor el comportamiento de las aguas subterráneas. Entonces hay una técnica que voy a intentar explicar de la manera más sencilla posible, que es la isotopía. La lluvia, bueno, amén del CO2 y de la reacción ácida que genera con el H2O, H2CO3 y que lo hace un poquito, la hace un poquito ácida, vamos a olvidarnos de eso y vamos a pensar que la lluvia es solo agua, H2O. Sin embargo, dentro de la familia de hidrógenos hay unos hermanos más gorditos que el hidrógeno, llamémoslo normal. El hidrógeno normal pues tiene un protón y un electrón, pero hay un hermano más gordito que tiene un neutrón en el núcleo y hay otro que tiene dos neutrones. Y eso los hace a estos dos, al deuterio y al tritio, respectivamente, más pesados. Estos son los isótopos, estos hermanitos gorditos son los isótopos del hidrógeno. Y también el oxígeno, que normalmente es oxígeno 16, hay uno que tiene dos neutrones más, el oxígeno 18, que ese es un isótopo. Lo que sucede en una historia fascinante de los caminos que tiene el agua a lo largo del globo terráqueo es que las corrientes que se levantan en África, las corrientes de aire secas que se levantan en África en zonas desérticas, levantan fosfatos, los traen, cruzan el Atlántico, parte de los fosfatos se caen y en el Atlántico hay una parte de evaporación que recoge la corriente que venía seca, luego esa corriente recoge, deja fosfatos, fertiliza la selva amazónica y recoge agua y es lo que estamos conociendo hoy como en una metáfora bellísima que son los ríos voladores. Eso no es una invención de los indígenas, no, ellos también lo saben, pero esto es ya comprobado científicamente. Estos ríos voladores entonces recogen parte de su agua de la evaporación del Océano Atlántico y bueno, también lo hacen de la evaporación del Caribe, de la evaporación del Pacífico. Y cada uno de estos mares, cada una de las huellas químicas del agua que se evapora, está ya conocida en el planeta y el agua de los mares viene bastante rica en los isótopos, en deuterio, tritio y oxígeno 18. Y pues cuando esa agua, esas corrientes húmedas llegan y chocan contra los primeros contrafuertes de la cordillera, es decir, ahí cerca de Villavicencio, las cuchillas de Buenavista, la cuchilla de Cervital, la cuchilla de Pipiral, estas zonas muy lluviosas, pues obviamente los más pesados, los isótopos, se caen, pues buena parte de ellos se caen en estas primeras lluvias. Y si seguimos pensando en que la corriente de humedad pues no cesa y llega hasta el páramo de Chingaza, entonces lo que llega a esa zona alta ya viene muy empobrecida en los isótopos. Si nosotros conocemos la concentración de isótopos en cada punto de altura de una región, entonces
con los isótopos. Primero podemos saber si vienen del Atlántico, o vienen del Caribe, o vienen del Pacífico las lluvias, cosa que es muy importante en la crisis que tenemos hoy en Bogotá, de dónde viene el agua que cae como lluvia en Chingaza. Pero también esas técnicas, y ya apuntándole a esto de la estabilidad o inestabilidad de laderas, la isotopía también nos permite, después de hacer un control al menos durante un año, mejor 2 años de lluvias, nos permite saber para cada altura en donde yo esté, cuál es la concentración de isótopos, cuál es la firma isotópica. Entonces, si ustedes se imaginan, esto lo hizo el Servicio Geológico Colombiano hace unos años antes de que yo llegara en Santurbán, había un túnel de exploración minera, no sé, a 2.500 metros de altura, un túnel más o menos horizontal. Entonces, por favor, imagínense ustedes un túnel horizontal que se mete en cota 2.500. Resulta que el agua que sale de esos túneles es agua que tiene una firma isotópica de 3.500 metros de altura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Una hipótesis de que el agua que sale en ese túnel se infiltró 1.000 metros más arriba. Eso nos permite la técnica isotópica, plantear las longitudes de viaje, porque si tenemos un manantial, le hacemos los estudios isotópicos y sabemos la línea meteórica, que es lo que la línea meteórica local, que nos permite saber la concentración de isótopos de hidrógeno y de oxígeno en cada altura. Entonces nosotros podemos saber que si el manantial que está allí aflorando en el deslizamiento de Quebrada Blanca, el agua que está saliendo allí, el agua subterránea en un frente de deslizamiento, y ese deslizamiento está a 1.100 metros sobre el nivel del mar, y el agua que está saliendo se infiltró a 2.500 o a 3.000, ya podemos también tener unas trayectorias posibles de las aguas subterráneas, y también podemos comenzar a plantear qué tan importante puede ser la energía de salida de esas aguas subterráneas como eventuales detonantes de deslizamiento. Entonces estamos comenzando a trabajar con esta isotopía allá en Quebrada Blanca. También lo estamos haciendo en Chingaza con otro propósito, pero yo creo que luego vamos a poder integrar toda esta información de vertiente. Y lo que estamos viendo es que para el momento de lluvias en el que fuimos, a mitad del año, lo que tenemos es em, flujos cortos, flujos, flujos que recorren menos de 1 kilómetro. Eso es lo que nos permite la isotopía, flujos que recorren menos de 1 kilómetro. Quisiéramos saber qué pasa en época seca. Vamos a hacer la isotopía también a aguas que salen de las galerías filtrantes que en algún momento se hicieron allá en la zona, para tener también en términos de hidrogeología cómo son las distancias de los flujos, porque digamos que si los flujos son cortos, no debería haber mucha energía de salida de estas aguas subterráneas en superficie. Aquí lo que tenemos es esos ya resultados de isotopía preliminares, mostrando las zonas que tenemos de conexiones, de lluvias subterráneas, superficiales, etcétera, etcétera. Pero digamos que esto es apenas, yo quiero como establecer también abrebocas metodológicos de cosas que estamos haciendo, y que ojalá me inviten dentro de un año, y dentro de un año ya tengamos datos de edades de los depósitos, y tengamos ya también unos perfiles que nos permitan plantear hipótesis de cómo los flujos de agua subterránea se infiltran a X, Y o Z altura, y cómo están saliendo en las partes bajas de las laderas, eventualmente generando problemas de estabilidad. Y pues lo que viene, incorporación de características macrogranulométricas que ya les mostré en caracterizaciones geológicas y geotécnicas, como les planteé la isotopía en época seca, y ahí dice si el ENSO Niña lo permite. Tenemos ahora pues un caos en la distribución de lluvias a lo largo del año, pues que no nos, vamos a ver qué nos permite hacer. Modelaciones geotécnicas para la representación del evento, construcciones de paleotopografía de la subcuenca, con la geofísica, con la geología de campo, etcétera, y una estudiodinámica fluvial de la Quebrada Blanca.
Y con ello, ay, bueno, y falta también esta parte de modelación hidrogeológica, a ver si logramos tener un abordaje muy comprensivo de la parte geocientífica para también aportar en metodologías, mejorar nuestras guías metodológicas o al menos revisarlas, evaluarlas, etcétera, etcétera. Y acá pues está el grupo de trabajo, que como les dije es un grupo de muchísimas personas que han estado involucrados acá en este proyecto de la geología, de la ingeniería civil, de la ingeniería sísmica, de la física, de la geofísica, de la química, del SIC, etcétera. Entonces, pues no quería dejar pasar la oportunidad pues, de plantear que yo hoy hago la exposición, pero que esto ha tenido el trabajo de innumerables personas que están todavía ahí muy apasionadas por ver qué es lo que podemos nosotros plantear de conocimiento científico, pero siempre, siempre pensando en que debe tener una aplicación. Así que pues muchas gracias. Yo les voy a enviar esta presentación. Ustedes me dicen ahorita a qué correo la enviamos para que también se consulten otras informaciones que hemos hecho desde el Servicio Geológico Colombiano. Muchísimas gracias, doctor Julio, por esa tan excelente conferencia y cuente con la invitación para el próximo año para que también nos cuente pues otras investigaciones que adelanten en este tiempo, especialmente en el tema tan importante que nos estaba contando sobre los isótopos. Nosotros pues pertenecemos a la Comisión de Amenaza y Riesgos Geotécnicos de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Estamos, ya ajustamos 3 años en los cuales, pues, bajo la coordinación del ingeniero Carlos Cantillo, mes a mes tratamos de dar una conferencia de interés para toda la comunidad geotécnica. Entonces, nuevamente le agradecemos y hay algunas inquietudes. Aquí nos pregunta Diego Gerardo lo siguiente, dice, buenas tardes. Además de la liquenometría, ¿qué otros métodos se utilizaron para determinar la cronología, para clasificar los depósitos fluviotorrenciales en muy antiguos y recientes? Las definiciones que tenemos en este momento son puramente geológicas y geomorfológicas. Las geomorfológicas tienen que ver con la ubicación de estos depósitos en relación con el nivel actual de las corrientes, las geomorfológicas. Las geológicas y que apoyan, por supuesto, a las geomorfológicas tienen que ver con el estado de oxidación, las pátinas de oxidación, en general la meteorización de los fragmentos y de la matriz. Y ya, digamos que ampliando hacia otras posibilidades que tienen que ver con una geocronología en sentido estricto, entonces tenemos las posibilidades de liquenometría, pues que estamos comenzando a trabajar. Tenemos las posibilidades de datación con carbono 14, que nosotros, pues hay limitantes con carbono 14. Primero es conseguir los fragmentos cuando los depósitos son antiguos, uno debería tener bastante más fragmentos leñosos que pues, se han carbonizado y que se les puede hacer datación de carbono 14, lo que tenga menos de 50.000, 55.000 años, entonces la técnica nos permite datarlos. Lo que tiene más, o pues también lo que tiene menos, hay otras posibilidades. Por ejemplo, hasta 200 años, hasta 200 años, creo, el plomo 210 es una buena manera de datar. Nosotros pensamos implementar también para el otro año esa técnica y la técnica que ya tenemos, ya está comenzando a implementarse, es la OSL, la luminiscencia ópticamente estimulada, que lo que permite es ver también cuando, o sea, desde cuándo están recibiendo luz, desde cuándo están recibiendo rayos solares para hacer esas dataciones. Nosotros todavía no las hemos hecho. El único intento de datación directa que hemos hecho es la liquenometría, pero ese todavía no nos está dando resultados como coherentes. Estamos trabajándole. Yo quería hoy como mostrar esas posibilidades. Y la otra cosa que tenemos, que usamos en Mocoa, pero no el Servicio Geológico Colombiano, sino ya lo digo yo como consultor también en temas de riesgo y como geotecnista, que también da una posibilidad de adaptación relativa, es buscar
fragmentos en los diferentes depósitos, es buscar fragmentos de litologías similares. Entonces, por ejemplo, aquí cuarcitas o filitas y hacerles pruebas de esclerómetro, de martillo-Schmidt. Eso nos dio buenas curvas de datación relativa, es decir, qué depósito es más antiguo que otro, ¿no? Entonces, aquí estoy hablando como de las posibilidades de geocronología con datación absoluta, plomo 210, carbono 14, OSL, de dataciones relativas, geológicas, observación de fragmentos de oxidación, de meteorización, geomorfológica, la ubicación de los depósitos en la cuenca, para también poder establecer, yo estoy acá a oscuras, ya un segundito voy enciendo la luz que me da pena con ustedes y hasta ahora me doy cuenta que ustedes solo están viendo una especie de sombra. Entonces, todavía no tenemos dataciones absolutas, tenemos esas posibilidades de decir que esto es más antiguo que lo otro sin ponerle aún números. Disculpen, me voy a encender la luz para que ustedes me vean. Perfecto. Bueno, Tenemos otra inquietud. ¿Cuál es la utilidad de las curvas macrogranulométricas en la geotecnia? em, nosotros tenemos también dentro de lo que necesitamos estudiar todos, no solamente el Servicio Geológico Colombiano, sino la consultoría y la academia, cuando se trata de flujos de escombros, de flujos no acuosos, de flujos no newtonianos, una necesidad de saber qué es lo que sucede con la interacción de partículas en los momentos de dinámica, es decir, en los momentos en que un flujo de escombros se genera o un lahar, porque esa interacción de partículas va a ser muy importante en velocidades, en cómo se genera esa cosa como tan contraevidente que es la flotabilidad de los bloques más grandes que bajan de esa manera en los flujos. Y esto pues tiene que ver con esa macrogranulometría. Entonces, por un lado, digamos, unos temas que tienen que ver con el flujo, los otros temas tienen que ver también pues con los modelamientos de cómo son los tamaños que tenemos para caídas de estos fragmentos. Esas son dos cosas que se me ocurren, pero muy probablemente, pues como aquí hay algunos colaboradores del servicio, hay más cosas que se me escapan a mí, pero que si ponen ahorita en el chat quién hizo la pregunta, pues se le puede responder de una manera mucho más adecuada y completa a como yo lo estoy haciendo. Pero los temas de las dinámicas interpartícula en flujos de detritos, en flujos de escombros, esa es una muy importante porque hoy lo que tenemos es como el modelo, lo que necesitas como, los modelos de flujo necesitan como unas reologías, pero yo creo que hay que sobrepasar esto de cómo es la reología, que tiene que ver como con una especie de receta, con tratar de aproximarnos a hacer como modelos retro de cómo es realmente el flujo, cómo sucedió, con qué velocidades bajó, qué pendientes dejó, tanto, digamos, longitudinales como también lo que sucede en las curvas que los flujos dan, etcétera, etcétera. Necesitamos saber más sobre el comportamiento de los flujos porque nosotros creo que también tenemos una deuda y esto no es una deuda solamente del Servicio Geológico Colombiano, sino en general una deuda de la geología, de la ingeniería, de la hidráulica, y es qué necesitamos estudiar y abordar para entender mucho mejor los flujos, porque los lahares, Armero, flujos, los lahares, el PAES 94, flujos, los flujos de escombros, flujos de detritos, avenidas torrenciales, Salgar, Mocoa, son muy costosos en términos de vidas, en términos económicos, etcétera, etcétera. Y buena parte de esa necesidad como de una línea base tiene que ver con las macrogranulometrías. Así que yo dejo ahí una respuesta quizá incompleta y trunca, pero reitero que habrá los expertos de servicio, estoy seguro que podrán hacerlo mucho más completo y explicar otras cosas que a mí se me escapan y por favor me disculpen.
pero sí los invito como a dejar la pregunta y un correo para responderles de una manera más integral más robusta. Ok, doctor Julio, muchas gracias. La pregunta fue formulada por Carlos Andrés Ordóñez, o sea, por quien les habla. Enseguida coloco ahí mi correo, ¿cierto? Bueno, Gustavo Redondo nos dice, excelente tema y explicación, muy interesante, gracias. Gustavo Redondo fue el que me lo recomendó para que lo contactara para esta conferencia. Otra inquietud es las dataciones liquenométricas que están disponibles en la sede del Servicio Geológico de la ciudad de Medellín. nosotros tenemos un grupo incipiente de trabajo, un grupo de investigación, estamos abriendo brecha. El líder del grupo de investigación, son biólogos y biólogas, el líder del grupo de investigación, Edier Soto, profesor de la Universidad del Valle, él está en Cali, y un grupo de trabajo pequeño que está en este momento en Bogotá. Así los tenemos, pero pues por supuesto vamos a ver porque como mencioné en el momento de la exposición, para datar eventos, en Mocoa nos dio muy buen resultado, pero era que teníamos carbono 14 para poder como amarrar algunos puntos. Pero los temas de retroceso glacial también le vemos para cambio climático una posibilidad muy grande para ver cómo son esas tasas de retroceso. Así que vamos a ver cómo continuamos esta investigación. Pero, digamos, en la sede de Medellín no tenemos a nadie del grupo. Espero no estar equivocado, pero estoy casi seguro que no. No tenemos en la sede de Medellín, pero pues eso no significa que eventualmente, si hay una necesidad de ir a la zona noroccidental del país con el grupo, pues eso se puede hacer. Ok, muchas gracias. Bueno, si no hay otras preguntas formuladas en el chat, si alguien desea abrir el micrófono y hacerla a viva voz, bien pueda. Bueno, entonces, para decirles que en el chat también hemos colocado la dirección del canal de la Sociedad Colombiana de Geotecnia, donde están almacenadas todas nuestras conferencias. También va a estar almacenada esta conferencia para que la podamos volver a ver en un futuro. Muchas gracias, doctor Julio. Pues parece que no hay más inquietudes. Excelente tema, excelente conferencia. Un agradecimiento especial por compartir todas esas experiencias investigativas del Servicio Geológico Colombiano. Y no dude que el próximo año lo contactaremos de nuevo para retomar este tema tan interesante. Esta ya es la última conferencia del seminario permanente de este año. Esperamos estar retomando en enero, febrero, principio de febrero del siguiente año. Aquí están pues ya dando muchas personas el agradecimiento en el chat y en nombre pues de Carlos Cantillo y de todos mis compañeros, muchas gracias y esperamos vernos pronto, doctor Julio. Adelante. Em, Profesor Ordóñez, no sé, porque yo veo por aquí algunos del servicio, no sé si alguien quiera de una vez hacer una complementación a la pregunta de la macrogranulometría. Alguno de mis colegas del servicio. Están tímidos. Y están Están tímidos también todos. los que no son del servicio para hacer preguntas. Bueno, No sé, ahí de entonces, todas maneras, ahí de todas maneras les coloqué el correo electrónico o si me pueden enviar información que dijo usted que lo podían hacer al respecto y sí, si también nos puede enviar la presentación donde vi que en la última aparecía como un video o algo así. De todas maneras, esto va a estar grabado y lo vamos a colocar en el canal de la sociedad para poderlo divulgar de una manera más efectiva. ¿Te parece bien? listo. Entonces quedamos con ese compromiso. Primero, complementar las respuestas de macrogranulometría y segundo, ya enviarle la presentación. Ok. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, damos fin a nuestra conferencia del día de hoy. Ok. Gracias, Agradecimiento. Muy amable, doctor Julio. Hasta luego. Un gusto conocerlo. Chao. gracias, lo mismo.